uno de los 5 libros de Moisés, y vamos a leer el capítulo 12. Ocho versículos componen este capítulo 12. Vamos a leerlo alternadamente. Dice la palabra: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y se diere a la luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, el hijo o hija traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Esta palabra, Señor, que es para vida. Y te rogamos, Señor, ahora que la hemos leído, que nos des también entendimiento. No sean solo palabras que hayamos leído y hayamos escuchado, sino palabras que entendamos, palabras que edifiquen, que regocijen nuestro corazón y afirmen, por lo tanto, nuestra comunión contigo, Señor. Danos, Señor, esta gracia, te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Conforme a lo considerado en el año litúrgico, que no es mandato bíblico, no hay en la Escritura algo que ordene un calendario específico para nosotros. Sin embargo, la Iglesia siempre ha celebrado las grandes obras de Jehová, obras de redención. Porque hay en varias iglesias he escuchado últimamente que dicen que no hay que celebrar nada. Alguien decía, de repente me dan ganas de celebrar Navidad, decía hace poco. Dice, pero después recuerdo que Jesús nunca celebró ninguna tradición y ya se me pasan las ganas. Ciertamente Jesús no celebró Navidad y tampoco celebró este evento. Pero la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha concentrado su enfoque precisamente en los grandes hechos de Jehová, en Jesucristo, para la redención. Y si observamos, todas las celebraciones de nuestro año litúrgico se concentran en ello, en recordar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, a celebrar que Dios está por nosotros y para nosotros. Y dentro de las celebraciones del año litúrgico, que forman casi una unidad, o se celebran muy seguido, por ejemplo, hemos tenido la celebración del advenimiento del Salvador. Hemos celebrado la Navidad. Hemos seguido con la Escritura y los acontecimientos importantes, celebrado la circuncisión del Señor. Bueno, antes celebramos la Epifanía, algo que recordamos con precisamente el Evangelio de Mateo, que es el único evangelio que nos
registra precisamente este acontecimiento. Y siguiendo con estos recordatorios de los grandes acontecimientos redentores, dice la Escritura, el pasaje que se ha leído en Lucas capítulo 2, la presentación de nuestro Señor Jesús en el templo delante de Dios. Ese es el motivo de la celebración, porque este evento habla de la redención que Dios obra en Cristo Jesús para nosotros. Y eso es motivo de celebración, motivo de alegría, motivo de regocijo. Si no tenemos cuidado de estas enseñanzas escriturales, estas se van corrompiendo con el tiempo. Hay muchas tradiciones hoy en día que se presentan como celebraciones cristianas que no tienen fundamento bíblico, que no encontramos fundamento escritural. Y recordemos que para todo lo que nosotros debemos hacer, la palabra de Dios es básica. Es nuestra única norma de fe y práctica. Sobre todo en nuestro país, en México, este evento se celebra no con el nombre, popularmente, no con el nombre de la presentación del Señor, sino con el nombre de la fiesta de la Candelaria, la cual ya se está preparando, porque por muchos lugares, sobre todo en los mercados, hay anuncios por doquier en algunos lugares donde dice se reparan niños Dios. Es decir, ya hay una preparación, porque eso es lo que va a suceder en la tradición romanista, que el próximo 2 de febrero, el próximo martes, va a haber esta celebración. Y las personas que se identifican con esta celebración van a los templos, van a llevar al niño Dios que tienen para que sea bendecido. En la forma más popular también vemos la celebración acompañada al estilo mexicano de tamales y atole. Esas son celebraciones populares que en muchas ocasiones no sabemos de dónde vienen, simplemente la gente los ha celebrado porque ya tienen arraigo en la población. Pero la verdadera celebración de esta época es lo señalado por la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo fue presentado, fue llevado por sus padres al templo para ser presentado al Señor. Esta celebración es muy antigua. Originalmente, esta celebración se originó en el Oriente, en las iglesias orientales. Ya para el siglo VI comenzó a celebrarse en Occidente, en la iglesia occidental. Pero un evento particular al cual la celebración mexicana tiene relación es con una aparición de la Virgen María en las Islas Canarias entre el siglo XIV y el siglo XV. Una celebración que al final de ese siglo, 1497, queda ya como una celebración precisamente de la Candelaria. Y se llamaba así, o se llama así en el sentido popular, porque las procesiones que se hacían para ir al templo, pues eran procesiones acompañadas de velas. No es una palabra que usemos muy comúnmente ahora, el decir candelas, aunque en mi pueblo todavía lo dicen, la gente mayor dice, pero más popularmente hoy hablamos de las velas. Y en razón de eso comenzó a llamársele precisamente la celebración de la Candelaria, en razón de las luces que la gente llevaba en procesión, pues era lo más visible. Todavía en algunos lugares algo así se lleva a cabo. En este contexto, es posible que muchos cristianos evangélicos no tengan presente este evento, esta celebración
dentro de los eventos litúrgicos como iglesia. Porque a veces queremos distinguirnos de lo que hace el resto de los cristianos. Es decir, y no queremos parecernos a ellos. Pero esa no es la razón, sino nosotros debemos colocar el énfasis escritural, el énfasis bíblico, y corregir las celebraciones, y poner la atención en estos eventos, en lo que Dios está haciendo. Porque esa celebración que comenzó en las Islas Canarias, en España, lo trajeron los españoles. Cuando vinieron a México, conquistaron estos territorios, trajeron también todas las tradiciones que se sincretizan con la cultura mexicana, ¿no? Y ya tenemos celebraciones muy particularmente mexicanas por ese sincretismo. Otro caso podría ser, por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿no? Una celebración igualmente popular en nuestro país. Pero corresponde a nosotros, en razón de las Escrituras, poner el correcto énfasis de la celebración. Por eso es que hemos comenzado leyendo este pasaje de Levíticos 12. Lucas es el único evangelio que nos recuerda este acontecimiento. No lo leemos, por ejemplo, en Mateo, en Marcos o en Juan. Así como Mateo es el único que nos habla de la visita de los magos. Lucas es el único que nos recuenta este evento de cuando José y María fueron al templo para la purificación después de los 40 días del nacimiento del Señor Jesucristo. Y lo dice en una parte muy breve, solamente los versículos 22 al 24. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Este es el evento que recordamos hoy. Pero ¿qué significado tiene este evento? No comenzó en este punto, pero en este punto tiene un significado particular. El presentar a los niños en el templo tiene un arraigo en la ley de Moisés. Lo que José y María hicieron no era algo nuevo. 3 veces dice el texto, conforme a la ley. Versículo 22, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. José y María entonces estaban haciendo algo que la ley de Dios ordenaba. Una celebración que tenía ya una larga historia, porque lo establece la ley de Moisés, Levíticos capítulo 12. Entonces, lo que estaba haciendo José y María está arraigado en Levítico 12, en el ordenamiento de la palabra del Señor. Por eso Lucas dice, conforme a la ley del Señor. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué todas las familias tenían que hacer esto? Porque era la ley de Dios. Porque Dios lo ordenaba. Pero ¿qué sentido tenía esta celebración? En esta ceremonia que todas las familias llevaban a cabo, en la ceremonia de la purificación, tiene como centro la revelación de la gracia de Dios para el pecador. Esta ley tiene como propósito revelar al hombre la gracia de Dios. En el contexto particular de los israelitas, en el contexto del pacto, revelar a su pueblo esa gracia de Dios, esa manifestación de la misericordia de Dios por el pecador.
Así que no era solamente un evento que hacer, aunque cuando una ceremonia como esta se desarraiga de su propósito, la ceremonia se vuelve vacía. Por eso en el tiempo del Señor Jesús, lo que el Señor Jesús encontró fue una religión formalista. Es decir, los líderes religiosos se preocupaban más por qué hacer, cómo hacerlo, de la forma correcta, pero olvidando la razón de la celebración. Por eso el Señor Jesús, confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, dijo: ustedes han invalidado la ley de Dios por vuestra tradición. Y no se ha perdido una gran parte del cristianismo en eso, haciendo más énfasis en la propia tradición que en entender la ley de Dios, que en entender la razón del por qué y qué es lo que quiere Dios enseñarnos a nosotros. Así que quiero, hermanos, llevarles a este punto. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarnos con esta ley? ¿Y por qué el Señor Jesucristo celebró, sus padres celebraron este evento? Primero veamos a los padres. José y María eran dos personas temerosas de Dios. Eso lo leemos ya de antes, cuando el Señor envió a su ángel para primero hablar con María y después hablar con José. No era una casualidad que esto fuera así. José y María eran piadosos, eran dos personas temerosas de Dios. Lo habían sido siendo solteros, porque aunque estaban comprometidos, como la Escritura nos dice, aún no estaban casados, no vivían juntos. Por eso cuando el Señor anunció que María sería la madre del Salvador, ella inmediatamente preguntó: ¿cómo va a ser esto así? ¿Cómo será posible? No conozco varón. No, era una pregunta lógica. Como solteros, como personas solteras, habían sido temerosas de Dios. Y ahora, como esposos, también lo eran. Y como padres primerizos, todos hemos sido padres primerizos, ¿no? En algún momento, y ustedes saben lo quizá espantoso que puede ser eso en algún momento. Es decir, ¿qué vamos a hacer como padres? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con un hijo, con una criatura? A lo mejor para algunos el pensar en eso nos confronta. Pero pues sabemos valientes que le entramos al ruedo, ¿no? Porque hoy en día hay muchos cobardes, no quieren ser padres. Van contra la voluntad de Dios, van contra el ordenamiento de Dios. No quieren ser padres. Eso es cobardía. Porque el Señor nos ha llamado a cumplir su mandato cultural, y el mandato cultural tiene eso, lo referimos a Génesis 1:28. José y María son padres. Todos los eventos que se han leído en los días anteriores, en las celebraciones anteriores, ya son conocidos. Si el Señor era la base de su vida como solteros, también lo era como matrimonio, y ahora también como padres. ¿Cómo lo vemos? José y María, dice la Escritura, hicieron conforme a la ley. En esto vemos que eran personas piadosas. ¿Qué era lo más importante en su vida? La ley, su obediencia a Dios, la relación del pacto, lo que Dios decía. Lo que nosotros decimos en nuestras confesiones, nuestra única norma de fe y de práctica es la palabra de Dios. Ellos lo reconocían en su vida, reconocían a Dios como Señor de su vida y vivían en razón de ello. Cualquiera sea el estado en el que vivamos, nuestro temor debe ser Dios. Nuestro estado es la soltería, sea nuestro temor Dios. Nuestro estado es el matrimonio, sea nuestro temor Dios. Nuestro estado es la paternidad, sea nuestro temor Dios.
Vivamos toda nuestra vida en el temor a Dios, porque Él es el Señor de todo. Él es el Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el soberano. Y nuestra vida debe vivirse en esa comunión permanente con Dios. Así que siendo padres ahora, la ley de Dios era la norma también de su vida. No dilataron en hacer lo que la ley decía, como muchos padres cristianos ahora, ¿no? Son padres, tienen a su hijo, y a veces uno como pastor se dice, hermano, ¿cuándo bautizamos a su pequeño? Déjeme pensarlo, ¿no? Y pasa un mes, 2 meses, como pasan 2 años, como pasan más. Y los padres van aplazando este deber cristiano. ¿Dónde está entonces el entendimiento de la relación del pacto con Dios? Si decimos que Dios es nuestro Dios, ¿no también Dios prometió ser el Dios de nuestros hijos? ¿Cuándo vamos a reconocer que nuestros hijos son hijos del pacto? Esa es una desobediencia a la ley de Dios. No tomar en serio entonces nuestra relación con Dios. Después, no educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y después los padres cristianos decimos, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no quiere saber de la palabra de Dios. Como si eso hubiera salido de la noche a la mañana. Esas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Eso es porque hemos dejado de hacer algo. Porque en realidad la ley de Dios no ha sido la norma de nuestra casa, la norma de nuestra familia. José y María, conforme a la ley de Moisés, trajeron a su hijo. Y ya antes habían hecho, conforme a la palabra de Dios, circuncidaron a ese niño. Conforme a la palabra del Señor, le pusieron por nombre Jesús a ese niño. Y conforme a la palabra del Señor ahora, presentan en el templo a ese niño. Como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Conforme a lo que la ley dice, cada uno puede responder a esa pregunta. Este acto que vemos entonces es un acto completo de obediencia a Dios y a su palabra. Porque tal como lo mandó Dios a través de Moisés, para que Israel obedeciera, así estos padres, como hemos dicho, primero circuncidaron al niño como hijo del pacto. Segundo, le pusieron el nombre que el ángel había dicho a María y a José. Versículo 21, Mateo capítulo 1, versículos 18 y los que siguen. Así también, de esa misma manera, 40 días después del nacimiento, llegaron estos padres con su hijo para presentar al niño conforme a la ley de Dios. Nuestra única norma de fe y práctica en todos los ámbitos de nuestra vida es la palabra de Dios. Vemos en primera instancia entonces a los padres piadosos, cumpliendo con la ley de Dios. Pero decíamos, este evento particular, esta presentación en particular, ¿qué significado tiene? ¿Por qué había que hacer esta celebración? ¿Cuál es la razón que la ley nos da para esto? ¿Por qué Dios ordena que todas las familias en Israel lleven a cabo esta celebración o esta ceremonia de purificación, presentando a la madre y al niño recién nacido? El punto principal es este: Dios quiere colocar ante los ojos de Israel, en esta ceremonia, esta es la enseñanza, Dios quiere colocar ante los ojos de Israel tanto la corrupción de nuestra naturaleza
de la naturaleza del hombre, pero a la vez el remedio de la gracia divina. Dos cosas, entonces. Dios quiere presentar delante de Israel la corrupción de su naturaleza, como a la vez el remedio de la gracia divina. Primero, la corrupción. Esta ceremonia pone ante los ojos de Israel como pueblo de Dios, y lo cual es una enseñanza para todos nosotros, nuestra propia corrupción. La ley prueba el pecado original, ya que desde la caída de Adán todos nacemos en pecado. Ahora, eso no quiere decir que tener hijos sea algo inmundo en sí mismo, ¿no? Dios estableció de principio, Dios creó al hombre varón y mujer. Dios dijo a Adán y a Eva: tengan hijos. Estos son los mandatos de la creación y son cosas buenas. El matrimonio es una institución de Dios, la familia es una institución de Dios, y son dos instituciones que deben ser cuidadas celosamente. Pero ¿por qué este evento? Porque estamos hablando después de la caída. La caída trajo un impacto tan grande que miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Haciendo un paralelo entre Adán, el primer hombre, y nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. ¿Alguien que lea este versículo, hermanos? Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El Señor quería enseñar a Israel esto. Todos somos pecadores. Desde la caída de nuestros padres, de Adán y de Eva, todos los que descendemos después, los que descendemos de Adán, somos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y pasó no a unos, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso era lo que celebraba esta ceremonia. Todos somos pecadores, el recordatorio para todos. ¿Qué es lo que dice el rey David en su confesión de pecados en el Salmo 51 y versículo 5? El pecado me consigo. Ya lo encontraron todo, la hermana lo dijo de memoria. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso dice. Es un pecador incluso antes de nacer, porque desciende de pecadores, lo que dice Romanos 5. El pecado, dicen las Escrituras, se transmite desde Adán a toda su descendencia. Y esto significa entonces que el niño recién nacido es un pecador. ¿Sí? Los padres vemos a nuestros hijos con amor, preciosos, hermosos. No hay hijo o niño más hermoso que ese que es nuestro hijo. No hay niña más hermosa que esa que es nuestra hija.
Sí. Pero es un pecador. O es una pecadora. Esa es la realidad. A veces los padres olvidamos esto. Y por lo tanto olvidamos evangelizar a nuestros hijos. El tener presente esto indica que tenemos que hacer por nuestros hijos. El considerar a los hijos del pacto significa que debemos enseñarles el temor de Dios. Por eso el Señor dice al pueblo de Israel mismo, dando sus mandamientos, dice: esos mandamientos tú los vas a aprender y los vas a poner por obra y se los vas a enseñar a tus hijos. ¿Cuándo? En toda oportunidad que tengas. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino, cuando regreses, etc. No perderás oportunidad de hablar a tus hijos, de enseñarlos, de educarlos como hijos del pacto en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecador. Es descendiente de Adán. Y como tal, la terrible realidad es que está bajo condenación. ¿Sí? Está bajo condenación. Aprendemos de aquí lo espantoso que es el contagio del pecado. Más contagioso que el coronavirus y más mortal que el coronavirus. Porque escuchamos en las estadísticas, no se contagiaron tantos, tantos se recuperaron, tantos murieron. Del pecado no hay recuperación. El pecado contamina y mata a todos. Lamentablemente hay quienes temen más al virus que a Dios. Nos cuidamos más del virus que del pecado. La enseñanza de toda la Escritura es que debemos ser santos. Pero esta es nuestra realidad. Dado estas circunstancias, tanto entonces el niño que nace proviene de su madre inmundo y contaminado. Lo mismo sucede a la madre. La madre, debido a su maternidad, también es contaminada. No por la maternidad misma, sino porque ha dado a luz a un pecador. Ha dado a luz a una pecadora. Esa es la realidad que el Señor quería poner delante del pueblo. Porque miren lo que dice Efesios 2:3. Si alguien es diestro en esgrima y rápidamente lo encuentra, nos comparte. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren eso último. Éramos hijos de ira. El apóstol Pablo dice en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El hombre estaba bajo la ira de Dios debido a su rebelión en el Edén, debido a su rebelión que vemos en Adán y Eva. El hombre está bajo condenación. Y nosotros pecadores engendramos hijos pecadores. Nosotros que somos seres caídos engendramos hijos en la misma condición. Esa era la gran enseñanza de esta ceremonia. Si solo llegáramos a este punto, seguramente caeríamos en ese momento por lo terrible de nuestra situación. Porque dice la ley de Dios, el alma que pecare, ciertamente morirá. Pero ahí hay otro punto
que brilla, y es el punto que brilla con mayor intensidad, que Dios en esa ceremonia presenta el remedio de la gracia, siendo esto que hemos mencionado la condición del ser humano. Dios en su infinita misericordia mostró a Abraham y a su descendencia un favor inmerecido, mostró su gracia. Esto quiere decir que Dios les otorgó un beneficio que no era suyo, algo que no intrínsecamente era suyo. Por eso Dios les recuerda a Israel: tú no eras el mejor que todos, no te escogí a ti por ser el mejor de todos, al contrario, tú eres el más pequeño de todos. Pero Dios quiso manifestar su gracia a ese pueblo, lo escogió, no porque tuviera algo que mereciera que Dios volteara a verlo y mostrara su gracia a él. Dios recalca mucho eso. Lo hizo solo porque Dios quiso hacerlo. Como le dice el apóstol, como lo dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9. Dios le dice: yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Y no tengo que dar más explicaciones. Así que Dios escogió a Abraham para mostrar a él y a su descendencia su gracia especial. Hizo un pacto con él, y ese pacto fue reafirmado en el Sinaí, precisamente con la descendencia de Abraham, para mostrarles a todos ellos esta bondad especial y por medio de ella librarlo de la maldición que pendía sobre toda la humanidad. Esa ceremonia que Dios había ordenado, la ceremonia de la purificación, era para informarle a Israel que la contaminación que trajeron consigo al mundo cuando nacieron, y todo niño cuando nace, esa contaminación era lavada por la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Dios revelaba esperanza para esa familia y para ese niño, como lo hizo con Abraham, diciéndole: yo voy a ser tu Dios, y el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Y esta era la gran bendición, este era el gran regocijo para Israel, como debe ser para todos nosotros, que siendo nosotros pecadores y estando por lo tanto bajo condenación, revelándose contra nosotros la ira de Dios, como dice la Escritura, Dios en su gracia ha querido mostrar para nosotros misericordia, dándonos un medio de salvación, limpiándonos de nuestros pecados y presentándonos delante de Él como su pueblo, como sus hijos, como salvos. Por lo tanto, esta ceremonia también señala hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nos anticipa al Mesías, al Redentor del mundo, aquel que vendría a este mundo para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados y presentarnos delante de Dios el Padre limpios, justos, santos. Por lo tanto, esta ceremonia no podía ser correctamente celebrada sino llenos de fe, sino llenos de ese conocimiento de la palabra de Dios y de rendición a las promesas de Dios, esperando que ese niño que nacía fuera temeroso de Dios, que Dios tuviera misericordia y obrara en el corazón de ese niño para que fuera piadoso igual que los padres. ¿Qué es lo que nosotros ahora hacemos en los términos del pacto también? ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos?
por lo mismo, tenemos conciencia de que nuestros hijos, preciosos como son, tan amados como son pecadores. Y que necesitan de la renovación que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador. Y que hace partícipes de la gracia en Cristo Jesús. Lo que estamos diciendo cuando celebramos esta ceremonia es que creemos en Dios y que reconocemos a nuestros hijos como herederos del pacto y que le pedimos a Dios que obre en los corazones de nuestros hijos para que participen de la redención también y que llegado el momento nuestros hijos digan: Jesús es mi Señor. Qué gozo da en el corazón, hermano, cuando uno escucha a sus hijos ya grandes y decir públicamente: el Dios de mis padres es también mi Dios, en quien yo creo. Este era el significado ciertamente de la ceremonia, pero este evento que nos narra Lucas tiene un ingrediente especial. No era cualquier niño que estaba ahí. No era cualquier niño que fue presentado delante de Dios. Era el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. ¿Por qué tenía que celebrarse esta ceremonia también con nuestro Señor Jesucristo? Esta vez les gané. Adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿Sí? pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Sí, también, hermano, adelante. para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo, para redimirnos a nosotros, vino a ser como uno de nosotros. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ciertamente el Señor Jesucristo no era como los demás niños. Él no había heredado ese carácter pecaminoso de Adán. Fue engendrado del Espíritu Santo. Pero a fin de salvar a los suyos, a fin de salvar a aquellos a quienes el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo, se hizo uno con ellos. Vino a ser como uno de nosotros, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en la misma situación de los demás. No porque Él fuera pecador, sino porque Él vino a tomar el lugar de los suyos. En su humillación, porque esto fue una humillación para el Señor. En su humillación, nuestro Señor Jesús se hizo uno con su pueblo, como dice Hebreos 2:17. En todo tenía que ser semejante a sus hermanos, porque sólo de esa manera podía redimir a aquellos a quienes Dios quiso mostrar su gracia desde antes de la fundación del mundo. El mismo Señor Jesucristo, recordamos en Mateo 5:17, ya en su ministerio dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo se sometió a la ley, no porque Él tuviera que hacerlo, Él en su persona, pero lo hizo por nosotros. Lo hizo representándonos a nosotros y cumpliendo la ley perfectamente, para obtener lo que después para nosotros es la redención, la justificación delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no he venido para abrogar, para hacer a un lado, para quitar, para anular la ley, sino he venido para cumplirla. Y desde bebé
se sometió a la ley y cumplió todo lo que la ley dijo, porque fue el único que cumplió a perfección la ley de Dios. Entonces, en este evento, nuestro Señor Jesucristo fue puesto allí por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se humilló, porque aunque Él no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que finalmente redimiera a los suyos, como dice 2 de Corintios 5, 21. El apóstol Pablo escribe ahí estas palabras: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué nos recuerda entonces la celebración de este día? La presentación del Señor Jesús en el templo delante de Dios. Nos recuerda nuestra condición pecaminosa. Nos recuerda quiénes éramos. Nos recuerda de dónde venimos. Nos recuerda que un día estuvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Nos recuerda que un día estuvimos bajo la ira de Dios. Recordamos que un día lo único que teníamos delante de nosotros era la muerte, porque ese es el justo pago por nuestro pecado. ¿Qué nos lleva a saber eso? A la humildad, a humillarnos delante de Dios. Porque ¿qué éramos? ¿Merecíamos la salvación? No. ¿Éramos dignos? No. Éramos dignos de muerte. Pecamos y merecíamos la paga del pecado, que es la muerte, tanto por el pecado de Adán, el pecado original, como por nuestros pecados. Mirar esto y lo que somos hoy debe producir en nuestro corazón humildad, humillación delante de nuestro Dios. Segundo, lo segundo que debe producir en nosotros es gratitud. Porque nadie puede vivir correctamente la vida cristiana si no tiene gratitud. Juan Calvino dice que la vida cristiana puede definirse en una palabra, y esa es gratitud. El catecismo de Heidelberg, la tercera parte y última parte del catecismo, precisamente cuando habla de la exposición de los 10 mandamientos y de la oración del Señor, habla de la gratitud. Esa es la gratitud que debemos a Dios. Somos cristianos y vivimos nuestra vida ahora como hemos dicho, en la condición en la que estemos, seamos solteros, seamos jóvenes, seamos adolescentes, seamos casados, seamos padres, en la condición que estemos, nuestra vida debe ser de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios, sin que nosotros lo mereciéramos, nos lavó de nuestros pecados en Cristo Jesús. Envió a su Hijo, como dice Juan 3:16, en una manifestación tal de amor que no se ha visto jamás. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la comunión que tenemos hoy con Dios. La tercera cosa a donde nos lleva, por lo tanto, es a una vida de santidad. Santidad, en los términos bíblicos, simple y sencillamente es llevar nuestra vida a ser concordante con la ley de Dios. Es obediencia. En todos los ámbitos. Eso es lo que Dios quería enseñar finalmente a Israel, como lo dice el capítulo 11 de Levítico. Esas leyes diversas que Dios da llevan a un solo propósito:
enseñar a Israel la santidad. Es obediencia a la ley en todos los aspectos de nuestra vida. Esto, finalmente, hermanos, produce alegría en el corazón. Esto finalmente produce gozo en el corazón. Y celebramos y adoramos a Dios y le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, teniendo misericordia de esta manifestación que no podemos sino caer en humildad delante de Dios y orar para darle gracias y gozarnos en Dios y gozarnos unos con otros por ser el pueblo del pacto, el pueblo redimido, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, muchas ceremonias había en Israel, ceremonias que eran de instrucción, eran de enseñanza, como esta, Señor, que hoy recordamos. Mientras que en nuestro país la idolatría ha llegado a caracterizar esta celebración por aquellos que dicen celebrar este evento. Es menester volver a la Escritura, Señor, para aprender lo que tú tienes para nosotros. Esta celebración, este evento que nos recuerda el Evangelio de Lucas, aquel día en que José y María se presentaron junto con el niño en el templo para purificación, nos ha enseñado, Señor, esta verdad que nos regocija. Nosotros, como descendencia de Adán, nacimos como pecadores, nacimos bajo maldición, nacimos, Señor, y merecíamos recibir tu ira, como dice Romanos 1, por nuestra impiedad. Pero en ese contexto, Señor, revelaste tu maravillosa gracia, manifestaste a los pecadores una salvación tan grande, simple y sencillamente, Señor, porque así te agradó. Y nosotros hemos sido bendecidos, Señor, con esa gracia. Estamos asombrados de eso. Por lo tanto, Señor, ahora, reconociendo lo bendecidos que somos, los bienaventurados que somos, rogamos, Señor, que nuestra vida toda, en todos sus aspectos, sea una vida de obediencia a tu palabra. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a tu pueblo. Y sea este un pueblo santo en toda su manera de vivir, como pueblo redimido en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén.